Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que se encuentran conectados. Soy Miguel Pizarro, conductor de la Pizarra de Pizarro, que se transmite por Sapere TV, un canal con inteligencia. A partir de este programa vamos a abrir una ruta de diálogo, de investigación, de conocimiento sobre un tema que sin duda alguna va a interesar a muchos: las denuncias falsas. Para eso he invitado al doctor Moisés Ponce Malavers, reconocido experto en materia de la mente criminal. Él de profesión es psiquiatra, médico forense, de larga experiencia en el Instituto de Medicina Legal del Perú y además de otros reconocimientos nacionales e internacionales. Buenas tardes, doctor Ponce. Buenas tardes, doctor Pizarro, y un saludo para el público televidente que nos acompaña el día de hoy. Doctor Ponce, la primera pregunta, que sé que usted va a poder darle un esclarecimiento a los que nos están conectados. ¿Qué son las denuncias falsas? Una denuncia falsa desde el punto de vista psiquiátrico forense es una afirmación de algo que no existe o que no ha ocurrido. En otras palabras, es una mentira sobre un probable acontecimiento que es difícil de demostrar. ¿En qué contextos principalmente se dan estas denuncias falsas? ¿Se dan solamente los contextos del ámbito doméstico? ¿Trasciende al ámbito de familia, al ámbito penal? Sí. Una denuncia falsa es una mentira, ¿no? Y la mentira es un mecanismo de defensa que utilizamos los seres humanos normales para tratar de conseguir algo. Por ejemplo, si a alguien lo asaltan y le preguntan si tiene dinero, su respuesta va a ser inmediata diciendo que no, así lo tuviera. Es un mecanismo de defensa normal. Y en el campo forense lo hemos visto cuando hay problemas de divorcio, en primer lugar, y problemas de tenencia, en segundo lugar. Es la gran mayoría, ¿no? Entonces se arguye muchas cosas, ¿no? Como agresiones, maltratos, tanto físicas como mentales, y también delitos contra la integridad o la libertad sexual, ¿no? Generalmente se aduce que lo han tocado de forma indebida, lo cual es muy, muy difícil de demostrar. El segundo grupo lo hemos visto directamente en violencia sexual, en donde una persona acusa a otra de que ha sido abusada sexualmente, en primer lugar, o que lo ha tocado en forma indebida, también que es difícil de probar, ¿no? Esto ocurre, esta segunda opción, cuando la pareja, que ha mantenido una buena relación íntima, se separan por diversos motivos y como mecanismo de revancha se hace una denuncia de ese tipo. Lo que entiendo entonces es que las denuncias que se refieren al ámbito de los tocamientos, que no dejan un registro físico comprobable mediante alguna prueba pericial, son más difíciles de probar y por lo tanto son utilizados también generalmente para presentar estas denuncias falsas. Sí, así es, ¿no? He visto infinidad de casos que empieza la denuncia con violación, así literalmente violación sexual, y cuando se ve que físicamente no hay ningún indicio de que eso haya ocurrido, se dice sí, pero hubo tocamientos, lo cual no es posible demostrarlo, por lo menos físicamente. Y desde el punto de vista psiquiátrico, muchas veces ponen en tela de juicio o no permiten utilizar algunas herramientas que me permitirían a mí esclarecer el hecho. Y dentro de su experiencia, que es de bastantes años, ¿cómo el sistema de defensa legal, el sistema jurídico, tanto policía, fiscalía y poder judicial, responden frente a una denuncia falsa? En primer lugar, hay una falsa solidaridad social. Si quisiéramos hacer, sin ánimo de llegar a extremismos, una comparación entre la credibilidad de lo que dice una persona de sexo masculino con una persona de sexo femenino, definitivamente que las personas de sexo femenino salen ganando en un 90%. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar es la falta de preparación de las personas que están encargadas de investigar el delito o de administrar justicia. Incluye los mismos peritos.
no hay, hasta donde yo sepa, no hay una formación especializada en peritos, tanto en el campo físico, psicológico, psiquiátrico o de trabajo social, para ver ese tipo de casos, ¿no? Y lo mismo va, no lo sé, pero tengo esa impresión, que a los fiscales, las fiscalías o los juzgados o los abogados no han sido preparados para investigar este tipo de delitos. No es suficiente decir que es una fiscalía especializada. La persona tiene que demostrar que está especializada en eso. Igual, un psiquiatra o psicólogo forense, si era forense no lo dudo, pero él tiene que estar especializado en la investigación o en técnicas de entrevista para menores, para adolescentes, de sexo masculino o de sexo femenino, según el caso. Doctor, porque este video y este programa se ve por bastantes profesionales del derecho y también por ciudadanos, ¿qué le aconsejaría usted a una persona que es notificada, se entera y está pues tremendamente asustado, niega el hecho de manera rotunda, dice, no, yo no he cometido ese hecho que me están atribuyendo, ¿no? Es falso? ¿Qué le aconsejaría a usted que debe hacer? En primer lugar, buscarse un buen abogado que tenga experiencia, conocimiento, que haya estudiado sobre el tema. Y en segundo lugar, buscar asesoría médico-legal, que le va a ayudar a esclarecer algunas cosas. Ok. ¿Y usted qué cree que se debería hacer para... menciona un panorama bastante desolador, ¿no? Hay un sesgo, entiendo, un sesgo cognitivo, que le atribuye a una parte mayor valor a su palabra. Hay también políticas de Estado que favorecen, ¿cierto?, esto, que trascienden inclusive lo internacional. Pero otros defendemos la verdad y la justicia. Y la justicia sin verdad es una justicia menoscabada. ¿Qué aconsejaría usted que se podría mejorar para poder lograr que realmente estemos condenando a los verdaderos culpables, sino encerrando hasta de por vida a personas que probablemente no hayan cometido ese hecho? Bueno, lo primero que se requiere es que haya una buena investigación criminal, ya sea policial, fiscal. Bueno, y el aporte del sistema pericial debe ser el más idóneo posible. Es decir, que haya un correcto examen físico, que haya un adecuado examen psicológico y una muy buena evaluación psiquiátrica con todos los recursos para poder demostrar un hecho. Hay situaciones en las cuales físicamente no hay huellas, pero psicológicamente sí. Y para eso se requiere tener un buen profesional, contar con los elementos necesarios, llámese escala, llámese test o pruebas psicométricas que me permiten a mí detectar si está mintiendo o está diciendo la verdad o qué daño se le ha ocasionado a esa persona. Doctor, la última pregunta, y eso es una curiosidad, y creo que también puede ser esa curiosidad compartida por otros colegas, ¿no?, que nos dedicamos al ámbito del ejercicio de la defensa penal. ¿Qué materiales o bibliografía o documentos usted recomendaría que alguien, un abogado que de repente no tiene la expertise suficiente, pero le ha llegado a conocimiento un caso de una denuncia por atentado a la integridad sexual, ¿qué debería, cuál sería la ruta, digamos, para que pueda hacer una defensa solvente y adecuada? Bueno, aparte de saber derecho, ¿no? Y el derecho específico para el área, ¿no? Se refiere al derecho en el ámbito sexual. Sexual, sí, pues derecho, que sepa, que sea especializado en investigación de delitos sexuales, porque también hay de asesinato, de robos, etcétera, o civiles, etcétera. Y segundo, que cuente con la asesoría médico-legal, psicológica o psiquiátrica forense, porque eso le va a permitir establecer algunos puntos. Por ejemplo, si yo quisiera probar, ¿no?, que esta persona tiene una personalidad que le induce a mentir, entonces yo tendría que ver a un psicólogo o a un psiquiatra que le apliquen las pruebas necesarias para demostrar ese tipo de personalidad. Si yo quisiera saber que esta persona está mintiendo, o sea, su relato no es creíble, igual yo tendría que buscar a un psicólogo o un psiquiatra que esté no solo capacitado, sino acreditado en la sinceridad de las declaraciones, ¿no? Entonces, eso ayudaría muchísimo a esclarecer el punto, ¿no? Y parte de la premisa que aquel que ha cometido algo y que asuma su responsabilidad, ¿no es cierto? Doctor, doctor Ponce,
le estamos realmente muy agradecidos. Sé que esta intervención breve, pero bastante esclarecedora, va a ayudar a muchas personas que, en mi experiencia profesional, cuando les llega una denuncia de esta naturaleza, pues están asustados. Alguien diría, su miedo procede del que realmente tienen culpabilidad o tienen alguna responsabilidad, pero creo que quienes conocemos el sistema judicial, el sistema de justicia en el Perú, el miedo es razonable, es un miedo realmente que tiene justificación, porque estamos lamentablemente ante muchos fiscales y jueces que no tienen ese conocimiento sobre la mente, sobre los tipos de prueba, como puede ser la prueba de validación del testimonio, que hablaremos en otra oportunidad y lo vamos a invitar para que nos pueda desarrollar en qué consiste estas pruebas de validación del testimonio, que en el Perú, lamentablemente, inclusive por disposiciones directivas, no se logran realizar y que servirían de gran ayuda en muchos casos de delitos sexuales. Reitero mi agradecimiento y sus últimas palabras, doctor Ponce. Muchas gracias. Solamente para esclarecer de que el miedo es un mecanismo que se origina por el desconocimiento de algo. O sea, lo que yo no conozco me genera miedo. Y ese miedo me lleva al rechazo. Entonces, por eso es que, como no sabemos cómo se comportan las personas, lo desconocemos, nos genera rechazo. Y en segundo lugar, efectivamente, en el mundo moderno existen un sinnúmero de instrumentos, pruebas psicológicas, como escalas, como quiera llamarlo, que me permiten detectar si la persona lo que está diciendo es creíble o no creíble. Y dependiendo de eso, obviamente se puede formular una nueva teoría del caso. Muchas gracias. Ya nos vemos entonces en la siguiente semana en nuestro programa La Pizarra de Pizarro, Mente Jurídica, aquí por Sapere TV, un canal con inteligencia. Nos vemos.